De platicar, gracias por estar aquí, gracias por acompañar este esfuerzo de análisis, de periodismo y de compartir puntos de vista. Hoy vamos a presentar un trabajo muy especial, El Amo de Jalisco. Es una radiografía de lo que sucede en una entidad, pero lo que sucede en una, porque en varias más o en muchas más suceden cosas similares. Creemos que el ejercicio periodístico es un ejercicio que debe abundar en la crítica también, en el señalamiento, para que podamos mejorar y podamos advertir lo que se esté cocinando, haciendo mal, con un contexto que nos permita tener brújula política e ideológica de lo que hay detrás de estos fenómenos. Así es que, pues gracias Ricardo Ravelo por esta invitación, por estar aquí. Bueno, en principio es un honor estar aquí con todos ustedes y acompañado por mi querido amigo Julio Astillero, con quien cada jueves pues tenemos un ejercicio de análisis, de crítica de esta realidad tan perturbadora y perniciosa que vive el país con el tema de la violencia. De tal manera que, bueno, pues yo le agradezco mucho que haya tenido la disposición de acompañarme en esta presentación, en la que pues analizaremos un poco el caso de Jalisco, pero también otros estados de la República. Bien, el libro que vamos a analizar, el del Amo de Jalisco, es una reconstrucción, una radiografía de lo que sucede en una de las entidades donde se ha asentado uno de los grupos criminales más potentes, más expansivos, como es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya el propio Ravelo lo comentará, pero este libro en su momento no pudimos presentarlo en la propia Guadalajara el año pasado, debido a las presiones, ya que la librería Convil, donde estaba hecho el trato para que ahí pudiéramos presentar ese libro en Guadalajara, en el contexto de la FIL Guadalajara, simple y sencillamente se negaron, dijeron que no había condiciones, que no podían presentarlo y no se presentó ahí, y durante días no se pudo tener la disponibilidad del libro ahí en Guadalajara debido a su contenido. Esencialmente, ¿qué es lo que plantea este libro? A mí me parece que lo más importante es que nos permite hacer un repaso de cómo la política nuestra y la construcción del poder ha sido afectada por los factores del crimen organizado que han influido para distorsionar el ejercicio de lo político, pero también desde el propio punto de vista de lo electoral y también de la operación administrativa. Hoy mismo vemos y nos preguntamos qué sucede en todo el país, donde podemos ver escenarios como lo de Chilpancingo recientemente, como lo de Sinaloa, como lo de Chiapas, como lo de otros lugares, y desde luego que hay factores sustanciales que son los de la desigualdad, los de la pobreza, pero también la manera como el crimen organizado ha podido ir financiando campañas. Pueden ir condicionando a políticos y autoridades, pueden ir exigiendo que las principales carteras, pienso Secretaría o Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Policía invariablemente y otras más, sean entregadas al caudal de lucro económico y de control político y policíaco que imponen esos grupos. En la Ciudad de México tenemos la gran ventaja y la gran privilegio de que el despliegue de los grupos delictivos, el predominio, no es fuerte como lo está haciendo en otras entidades. Pero esto no es un asunto que provenga ni de este año, ni de esta semana, ni de este mes, ni de este sexenio anterior, sino que es una acumulación que viene desde que el momento en el cual Estados Unidos impulsó en Sinaloa particularmente la producción de estupefacientes para la medicina paliativa en momentos críticos de sus soldados en la guerra mundial.
Sinaloa, que fue impulsada por instrucciones y por arreglos con los poderes políticos de lo que fue el PRI, que durante mucho tiempo el PRI mantuvo el control de los grandes negocios oscuros de nuestro país, desde el contrabando de los artículos electrónicos en su momento, desde el robo de automóviles, desde muchas cosas que eran los negocios que se compartían entre grupos delictivos con grupos políticos. Y luego, desde luego, la docena trágica, la docena de Vicente Fox, cuyo abandono, cuya frivolidad, cuya incapacidad política e intelectual creó las condiciones para que hubiera el ascenso de esos grupos criminales sin control, porque, pues bueno, la verdad es que Vicente Fox no controlaba ni a su familia política, ni a sus hijos, sobre todo en cuestión de voracidad en los negocios. Pero lo que hemos visto luego, durante la administración de Felipe Calderón, ha sido la coronación de la política, de la vinculación del crimen con la política y con el poder presidencial. Vicente Fox Quesada por un lado, y luego Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico y contra lo que yo en su momento en la columna Astillero mencionaba como, yo decía, el vicepresidente ejecutivo de este sexenio, Genaro García Luna. Vicepresidente porque hacía y deshacía lo que quería. Ejecutivo no solo por el carácter gerencial del gran negocio, sino ejecutivo porque eran las ejecuciones, los asesinatos, la construcción de falsas acusaciones contra sus adversarios o contra cualquiera que se les atravesara. La construcción del gran poder y del vínculo de la política con el poder político se dio particularmente con Felipe Calderón. Y luego vino la otra etapa, la de Enrique Peña Nieto, que hizo todo para permitir que hubiera un banquete de corrupción en todo México y que con frivolidad y con abandono permitieron el crecimiento de ese fenómeno. Llegada la etapa del presidente López Obrador, lo que se encontró fue, sobre todo, toda esa acumulación de errores y de problemas, con circunstancias que vale la pena analizar y que podemos platicar un poco más adelante. ¿Hasta dónde puede ser gobernable un país sin asumir que el crimen organizado forma parte de los factores de necesaria gobernabilidad? ¿Hasta qué punto un político tiene que analizar los factores que implican el combate directo al crimen organizado, que va a significar la guerra de esos grupos organizados contra un presidente que viajaba en avión comercial y que cualquiera podría tenderle una trampa ahí, pero aún peor, la tentación de grupos militares, por ejemplo, de tratar de boicotear o de impedir el trayecto de un proyecto político a partir, echándole la culpa, como en tantos casos, a lo criminal. Lo que nos plantea Ricardo Ravelo creo que es muy importante, porque él pasa revista desde Mario Villanueva en Quintana Roo, desde Graco Ramírez en Morelos, desde Cuauhtémoc Blanco en Morelos, desde Michoacán con el anterior gobernador del PRD, con Silvano Aureoles, en todo lo que implica esto hasta llegar a Jalisco. Así es que, a reserva de ir intercambiando aquí puntos de vista, es lo que yo quiero comentar respecto a este libro, e invito a escuchar a Ricardo Ravelo. Muchas gracias. Agradezco la asistencia de todos ustedes y su interés para hablar sobre este complejo problema del crimen organizado. Como lo plantea Julio atinadamente, este es un problema que parece que no tiene ya reversa, no tiene solución. Cada vez hay más casos que dan cuenta de la vinculación de políticos con el crimen organizado, y a lo largo de los años, en muchas regiones del país he constatado que la línea divisoria entre política y criminalidad está totalmente borrada. En muchas regiones del país el crimen organizado gobierna,
el crimen organizado gobierna municipios, tiene el control territorial del 80% de los municipios del país, donde los alcaldes tienen alguna vinculación directa o indirecta con alguna modalidad criminal. El crimen organizado también legisla. El crimen organizado gobierna entidades federativas, y un caso ejemplificativo es Jalisco, además de otras entidades que están enfrentando una severa crisis de violencia, como es el caso de Chiapas, como es el caso de Sinaloa, como ocurre también en Guerrero y en gran parte de la República Mexicana, donde por desgracia se ha trastocado la gobernabilidad precisamente por este nivel de violencia que le ha robado a la sociedad los espacios públicos de convivencia. Y hasta hoy no existe, no vemos una política antimafia que ponga fin a ese flagelo pernicioso. Este problema no empezó con la Cuarta Transformación, eso es cierto, hay que decirlo, porque muchas veces en distintos espacios se ha mencionado que el responsable de esto fue López Obrador, o lo está haciendo el actual gobierno, que heredó un problema que no tiene solución todavía. No, este problema viene de muchos años atrás. Podremos hablar de 30 años, 40 años, pero vamos a situarnos en los últimos 24 años, ¿no? Yo considero que esta etapa de crisis ocurrió 16 días después de que tomó posesión Vicente Fox, cuando se escapó de Puente Grande Joaquín El Chapo Guzmán. Cuando se escapó, pues le abrieron la puerta para que se fuera, ¿no? Y ahí empezó a construirse el proyecto de Sinaloa, un proyecto criminal que surgió en la etapa del panismo y que se consolidó precisamente en el sexenio de Felipe Calderón y en los 3 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí empezó a observarse cómo los territorios se empezaban a perder. Incluso en el periodo de Felipe Calderón se llegó a analizar la posibilidad de desaparecer la figura del municipio libre, precisamente porque ese es el primer peldaño de la política que ya estaba siendo permeado por el crimen organizado. Y hoy lo vemos, ¿no? Ya con más elementos, con muchas más evidencia de cómo los territorios están controlados por el crimen, porque como bien lo anotó Julio, el crimen organizado en muchos casos financia a sus propios candidatos, pero estos candidatos que llegan al poder a base de violencia e impidiendo que sus competidores puedan realmente desarrollar una tarea política y una competencia, pues esto se impide porque las balas se imponen ante cualquier proyecto de esta naturaleza político. Hoy ya no se compite con propuestas, hoy gana el que tiene más dinero y el que tiene más poder y el que tiene armas y puede infringir miedo, terror, pavura en distintos territorios de la República Mexicana. De tal manera que ahí está el caso reciente de Chilpancingo, con un alcalde que acudió a una reunión con un grupo criminal que es de los más peligrosos, los Ardillos, que gobiernan municipios y que ya han legislado también en Guerrero. De tal suerte que el antecedente también de la exalcaldesa de ese municipio pues da cuenta, ¿no?, de cómo realmente por intereses oscuros o bien por sobrevivencia política, muchos personajes
aspiran a puestos de elección popular se ven en la necesidad de vincularse con estos poderes fácticos que imponen su ley en todo el país. En el caso del libro que hoy estamos aquí analizando, pues es un ejemplo de cómo Enrique Alfaro se convirtió en un arquetipo del llamado narcopolítico, un fenómeno, la narcopolítica, que lamentablemente no está considerada como una causa que deriva en violencia, porque no se combate. Es decir, lo que importa para los hombres del poder es tener el poder a como dé lugar y a cualquier costo, de tal manera que pues no podemos hablar de que solamente los candidatos de Morena se ligan a estos intereses. Están también candidatos del PRI, candidatos del PAN, candidatos del PRD, de Movimiento Ciudadano. En todo el país es la misma historia. Yo creo que hay honrosas excepciones, pero en la mayor parte de los municipios este problema es la causa central que está detonando violencia, ¿no? Ahora que se hizo la propuesta para enfrentar el problema de la criminalidad, pues se colocó como una causa importante la pobreza. Y yo he considerado que la pobreza no detona violencia. La pobreza más bien padece a la violencia criminal, y ahí está el caso muy ejemplificativo de Chiapas con los desplazados, familias completas que tuvieron que huir a Guatemala para poner a salvo su vida. Entonces, cuando vemos esta situación, por ejemplo, de Jalisco, con sus miles de desaparecidos, con delitos de lesa humanidad impunes, con un gobernador vinculado a intereses y a negocios sucios, pues obviamente estamos viendo también al país entero, ¿no? Alfaro se va, ya en algunas semanas se va impune y deja un estado verdaderamente en crisis, ¿no? Con un sucesor, bueno, una contienda que en este momento todavía se dirime en tribunales, pero con una herencia verdaderamente muy, muy pesada, de tal suerte que yo creo que Jalisco necesita una purga a fondo, y sobre todo aplicar la ley, porque si algo se ha cuestionado en los últimos gobiernos, tanto federal como estatal, es que la ley no se aplica, se incumple con esa responsabilidad clave, y ahí donde no se aplica la ley, pues se generan los asideros para que florezcan las bandas del crimen organizado. De tal manera que para llevar a cabo un rescate del país, pues se necesita algo más de lo que nos acaban de proponer a nivel federal, ¿no? Me parece muy pobre la propuesta como para enfrentar un problema tan grave como es la narcopolítica, la clase empresarial vinculada al lavado de dinero, cómo romper todas esas vinculaciones que le han causado tanto daño al país. Yo creo que se tendrá que empezar por procesar a los políticos o criminales o políticos criminales que están generando con su actuación pues estos vacíos de Estado, ¿no? Porque el vacío de Estado, el vacío de poder, desde mi punto de vista, es un gravísimo problema que está detonando violencia, ingobernabilidad, y sobre todo está sembrando una cultura para las nuevas generaciones de políticos de que ese es el mejor camino, ¿no? De que hay que ligarse a intereses fácticos para poder llegar al poder. De tal manera que yo creo que esperemos que en esta nueva administración pues realmente se den esos pasos importantes para poder desmantelar el patrimonio del crimen organizado ligado a la política, ¿no? Ese sería, digamos, un primer análisis de mi parte sobre esta situación
de Jalisco, pero también del país completo. Yo creo que buena parte de lo que nos toca justamente en estos ejercicios de convivencia, de entendimiento, de análisis y de crítica es el ir perfilando cuáles son los caminos que necesitamos como país y como proyecto político de cambio para poder avanzar adecuadamente. No tengo ninguna duda de que es infinitamente mejor lo que tenemos, lo que tuvimos con López Obrador, de lo que hubiéramos tenido con Mir o con Ricardo Anaya, sin ninguna duda. No tengo ninguna duda de que con Claudia Sheinbaum estamos infinitamente mejor que lo que podríamos estar con Xóchitl Gálvez o con el otro personaje. Pero al mismo tiempo, la gran fuerza aritmética, la gran fuerza electoral tiene que convertirse en que podamos ir avanzando cada vez más en poder resolver los problemas que cuando no se tuvo esa gran mayoría calificada y la posibilidad de cambio, tiene que avanzarse. Desde juicio político a Alito Moreno, de lo cual se libró cuando no era posible. Desde castigo a personajes que han hundido a nuestro país en términos económicos y políticos, si no se puede ya a los exocupantes de Los Pinos, al nefasto Felipe Calderón, al botarate de Vicente Fox, al frívolo de Enrique Peña Nieto, el hecho de que se pueda seguir adelante construyendo un sistema que nos permita con lo que hemos acumulado potenciarlo y seguir adelante. Pero creo yo que la aritmética electoral por sí misma no es suficiente, que tenemos que empujar participando, como se está haciendo aquí, que hay que ser capaces de la autocrítica y de la crítica, que hay que empujar porque solo una sociedad organizada, de manera horizontal, partícipe, crítica, activa, empujando, va a poder soportar la continuidad de un proyecto que aun cuando tiene toda la legitimidad de las urnas y una apabullante cosecha de votos, no es cierto que los factores contrarios estén aniquilados o adormecidos. No pueden levantar la cabeza hoy porque les falta siquiera un solo personaje, uno solo que tenga credibilidad como honestidad y capacidad intelectual y política. No tiene líder la oposición, pero eso no quiere decir que no haya una serie de factores que tratan de distorsionar y cambiar las cosas. Uno de ellos me parece en el propio crimen organizado, porque el crimen organizado es susceptible de manejos, de presiones y de control de ciertos grupos económicos y políticos, sobre todo del pasado, y pienso específicamente en lo que fue García Luna, todo lo que dejó, que persiste todavía en la estructura de la tortuguesca Fiscalía General de la República. Pero ¿qué podemos hacer? Creo yo, mantener vigente el compromiso de seguir adelante, pero también de la crítica y la autocrítica y de la organización. Porque lo que Ricardo plantea aquí, en términos muy duros y muy crudos, porque a veces quisiéramos un poquito escuchar la música que mejor vaya con la sinfonía que queremos construir, pero la realidad a veces es tan dura, tan contundente, que hay que decirla, hay que exhibirla. No podemos actuar con el síndrome de la negación ante lo traumático y decir no existe. Claro que existe en todo el país el predominio de grupos criminales que siguen aterrorizando a la población, que siguen secuestrando, que siguen levantando sobre todo a jóvenes para formar sus grupos de combate, de tarea, de actividades, y ante ello esperamos que ahora haya en esta nueva administración el empuje para ir cambiando las cosas, pero tenemos que leer y que entender ese proceso de cambio que estamos hoy, pero sobre todo el de la construcción del poder, del amasijo de intereses que se mueve en torno a lo que llamamos crimen organizado. Y ya hasta ahí le dejo, Ricardo, para que tú le sigas con el rollo. Gracias.
yo les voy a compartir ahora un poco la génesis del libro, ¿no? Cómo surgió la idea de construir este trabajo periodístico, porque es un trabajo periodístico de investigación. Empezó cuando publiqué 2 artículos en el portal Sin Embargo, hace 2 años. Ya disponía yo de alguna información respecto de los negocios de Enrique Alfaro, los negocios de su gente más cercana, y cómo estaban haciendo muchos negocios con las decisiones, los fallos en el Poder Judicial, es decir, jueces, magistrados, estaban siendo sometidos por precisamente por el excuñado de Alfaro, el señor Rafael Martínez. Era el encargado de presionar a jueces o de corromper a los jueces para obtener fallos a favor de amigos y otros en contra de enemigos. Y entonces, pues, platicando con abogados, pues me decían, bueno, es que hay demasiada corrupción en el Poder Judicial. Tanta, dice que pues muchos litigantes prefieren llevar sus asuntos en Jalisco porque ahí todo se puede arreglar con dinero. Entonces, conseguir testimonio de algunas personas que habían declarado ya en Estados Unidos ante la DEA, y bueno, pues empezaron a salir más datos sobre esta corrupción, sobre vínculos del propio Alfaro con el crimen organizado, y el resultado de estos 2 textos publicados fue que el gobernador llevó a cabo una conferencia de prensa en la que dijo que iba a presentar una denuncia en contra mía por difamación. Es más, lo afirmó y lo confirmó en ese momento, y también comentó que se iban a solicitar medidas cautelares, ¿no? En ese momento, pues yo recurrí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a organismos defensores de la libertad de expresión, como Artículo 19, entre otros, para poner este caso en manos de ellos. Y obviamente, bueno, yo también me vi la necesidad de estar un tiempo fuera del país por razones de seguridad. Ya posteriormente me acogí al mecanismo de protección a periodistas, precisamente por las amenazas que recibí del gobernador de Jalisco, en ese momento bastante empoderado, que estaba construyendo un proyecto para ser candidato a la presidencia de la República, objetivo que obviamente no logró. Esta fue la principal razón por la que me puse a investigar los detalles y pormenores de cómo estaba la situación en Jalisco, y ese es el trabajo que hoy estamos presentando, es el resultado de este libro que la editorial Inefable decidió publicar porque otras editoriales no quisieron publicarlo, ¿no? Entonces, en principio, pues yo tengo que agradecer a la editorial Inefable y al sello Veriscopio, que pertenece a esta misma casa editorial, pues el valor y sobre todo que hayan creído en este trabajo, que tuvo un camino bastante accidentado, ¿no? Al principio, porque fuimos censurados en la librería Gonville, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, donde teníamos proyectado presentarlo precisamente con Julio, y la librería pues se negó a llevar a cabo el evento. Le pidió a la editorial que recogiera todos los libros que ya les había hecho llegar. Entonces, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Que un negocio que se dedica principalmente a vender libros, en esta ocasión pues rechazaba vender este libro en Jalisco, ¿no?
y obviamente entendí que este era el mensaje, ¿no? El mensaje directo de Alfaro es: no vengas a Jalisco. Y entonces pues decidí no acudir ni siquiera a hablar con los medios, sino que gracias también a Julio Astillero, pues pudimos presentarlo en su programa el mismo día que estaba programado y a la misma hora, pero de manera virtual. Y es un libro que evidentemente generó incomodidad precisamente por las revelaciones, ¿no? Hay revelaciones como, por ejemplo, un viaje de Alfaro a Cuba, acompañado de un narcotraficante que era el que se encargaba de rentar los aviones para él y su gente más cercana. Ese viaje a Cuba lo hicieron varios funcionarios del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde Alfaro era alcalde. El viaje tenía como propósito, según dijeron, hacerle una invitación directa al cantante cubano Silvio Rodríguez para que acudiera a Jalisco a dar un concierto, pero la lista de pasajeros, en la lista de pasajeros había un personaje que fue borrado el nombre, pertenecía al cártel de Sinaloa y luego al cártel de Jalisco Nueva Generación. Era el señor Tony Duarte, que posteriormente fue asesinado en Puerto Vallarta. Y ahí empezaron a surgir otras relaciones de gente del Faro que venía trabajando ya el lavado de dinero, las relaciones con el cártel de Jalisco Nueva Generación desde la etapa de Aristóteles Sandoval, que fue asesinado precisamente en Puerto Vallarta. Entonces, pues como es la misma gente ligada a Aristóteles Sandoval la que posteriormente se relacionó con Enrique Alfaro, pues la investigación de ese asesinato no fue atraído por la Fiscalía General de la República, sino que lo llevó a cabo la propia Fiscalía de Jalisco sin resultado, porque en realidad el expediente fue archivado y hasta hoy se desconoce realmente quiénes fueron los autores intelectuales de ese crimen. El móvil, pues sobre el móvil hay varias versiones, ¿no? De que Aristóteles Sandoval realmente incumplió un compromiso de los personajes del más alto nivel del cártel de Jalisco en aquel momento, ¿no? Y por eso pues fue asesinado. Entonces pues todas estas historias se cuentan aquí, también el drama de los desaparecidos, los delitos de lesa humanidad que Alfaro deja impune ahora que concluye su gobierno, los negocios, sobre todo de bienes raíces, construcciones, acaparamiento de tierras, desvío de recursos públicos y sobre todo la protección al crimen organizado. Antes de esta etapa de Jalisco, pues hago una radiografía bastante amplia de todos los gobernadores que fueron sujetos a investigación. El caso de Mario Villanueva en su momento como el primer narco gobernador que fue a parar a la cárcel por estar relacionados con el cártel de Juárez. La investigación contra la actual gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que fue archivada para poder lanzarla como candidata a la gubernatura. El caso de Graco Ramírez en Morelos, el caso de Cuauhtémoc Blanco, el caso de Silvano Aureoles en Michoacán, entre otros personajes que pues se ligaron a intereses oscuros, brindando protección a redes del crimen organizado. Y esto evidentemente ha dejado una huella imborrable en muchas entidades donde han gobernado estos personajes, ¿no?, relacionados a estos intereses. Como lo dije hace un momento, son las
verdaderas causas de este desastre nacional con la violencia imparable que hoy enfrentamos en este país, y que, insisto y subrayo, es necesaria una verdadera política anticrimen que desactive estas redes, desactive estos intereses para poder garantizar gobiernos transparentes, gobiernos que realmente hagan la tarea en beneficio de la sociedad y no en beneficio de los grupos de poder ligados al crimen organizado. Sé que es una tarea que no es fácil, porque implica pues tocar intereses donde no puedo dejar de ver la mano de Estados Unidos también involucrada en estos negocios, y obviamente el tema de estas vinculaciones muchas veces ocurren porque los aspirantes a puestos de elección popular no tienen otra alternativa, ¿no? Y les imponen una agenda desde Washington, ¿no? ¿Qué hacer y cómo hacer? Porque quienes manejan la política criminal a nivel del continente, por lo menos, pues son precisamente los norteamericanos. Aquí observo también, y esto lo hemos platicado en distintos espacios, particularmente en la mesa de seguridad con Julio, Estados Unidos se ha movido a lo largo del tiempo en una suerte de doble moral. Por un lado, busca castigos para los cárteles de la droga, y por otro lado brinda protección al tráfico de drogas, porque hay una gran necesidad de consumo en Estados Unidos. Y en realidad pues ellos tienen el mercado, tienen un mercado boyante, un mercado voraz, y necesitan la droga para poder mantener pues medianamente tranquilos a los millones y millones de adictos que lamentablemente están enganchados en este problema. De tal suerte que pues hay un informe reciente que me llamó mucho la atención, que lo consulté con algunas fuentes de allá, de Estados Unidos, donde dicen que plantean que durante el gobierno de López Obrador, a quien pues quizá con algunos indicios se le vinculó o se dijo que tenía líneas de entendimiento con gente de Sinaloa, pues me decían, no, lo extraordinario de todo esto es que durante el gobierno de López Obrador el cártel que más creció fue el de Jalisco, es el que más territorio tiene y dispone y controla, de tal manera que bueno, pues hoy Sinaloa parece debilitado como grupo criminal, pero el cártel de Jalisco se ha mantenido pujante, vigoroso, poderoso, operando con 23 tipologías delictivas a lo largo y ancho del país, desde Quintana Roo hasta Baja California. Controlan el cobro de piso, el tráfico de personas, la piratería, el control de giros negros, el huachicoleo, el tráfico de fentanilo, y obviamente también tienen un gran poder en estados, en municipios, en regiones, donde una buena parte de las municipalidades están controladas por gente de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de Jalisco es hablar del país, es el retrato del país, donde por desgracia pues siguen impunes muchos delitos, porque también hay un grave problema a nivel de los municipios, es decir, las policías están convertidas en cerco protector de estos grupos, y a veces hasta en brazos armados, porque los jefes de plaza, los llamados comandantes de las policías municipales, a la sazón son jefes de plaza de algunos de los grupos criminales. No en todos los casos, pero sí en una gran mayoría de municipios,
este fenómeno ocurre. Y creo que donde está muy claro también este fenómeno es en Guerrero, ¿no? En Guerrero operan 450 organizaciones criminales y tienen un componente muy particular que están ligadas con las autoridades de los municipios, incluidos los alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y los comandantes de las policías, ¿no? Entonces los municipios, los ayuntamientos no tienen autonomía en este caso, como por ejemplo para llevar a cabo obra pública si no se la entregan al cártel que domina en ese momento la región. Les piden cuotas y todo tipo de actividades que tiene que ver con el beneficio público, carreteras, caminos, alumbrado, escuelas, todo se lo entregan a las empresas que están relacionadas con los hombres que manejan la droga, manejan este tipo de negocios sucios, ¿sí? Y así pues podemos analizar municipio por municipio y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas donde los propios alcaldes lo primero que hacen cuando son lanzados como candidatos es buscar el apoyo criminal, porque es una forma de llegar al poder y entonces pues se enganchan en este tipo de actividades desde el poder, de tal manera que pues cuando llegan a las alcaldías pues ya no operan como alcaldes, sino como empleados del crimen organizado. Esto es muy triste y lo vamos a seguir padeciendo porque los cambios no se dan de un día para otro. Como decía Julio, pues son procesos muy largos y a este país pues todavía le falta hacer un largo recorrido para regresar a un estado de pacificación. Nada más hay que analizar lo que pasó en Italia y lo que pasó en Colombia y ha pasado en otros países. No quiere decir que ahí no estén ocurriendo situaciones parecidas a las de México, pero por ejemplo, lo que sí me ha llamado la atención del caso de Colombia es que en Colombia no han llegado mesías al poder para impulsar los cambios. Hay una suerte de paradoja, ¿no? En Colombia el propio crimen organizado en el poder se dio cuenta que Colombia ya era un país verdaderamente invivible, de tal manera que los propios criminales cambiaron las reglas del juego. Y en México me parece que ese puede ser el camino, porque quien llega con buenas intenciones a gobernar un municipio es asesinado. Quien llega con los dados cargados, pues prevalece y sobrevive en la política, ¿no? De tal manera que pues toda esta situación tiene que ir cambiando para bien, para lograr la pacificación que tanto deseamos todos, pero que pues necesitamos una política anticrimen verdaderamente eficaz y mucho apoyo social, porque la sociedad no puede estar desligada de estos cambios que se imponen como necesarios para tener convivencia, para rescatar espacios y para sobre todo frenar este flagelo tan perturbador que es la violencia. De mi parte pues sería esta mi aportación. Los demás detalles pues están contenidos en el libro y yo los invito a que lo lean. Bien, gracias. A ver si alcanzamos un par de preguntas antes de que nos vayamos. Rápidamente, a ver aquí un microfonito para preguntar mientras podamos. Si quieres. Hola, buenas noches. Muchas gracias. No pude leer su libro, me lo mandaron por PDF. Yo vengo de Guadalajara, Jalisco. Estoy acá. ¿Cómo salir de la violencia? O sea, los jóvenes, cómo sacarlos de drogarse, o sea, de esta, no solamente violencia que vive Guadalajara, sino también en todo el país, que está infestada de consumidores también, pues que afecta mucho a la juventud. Sí, ¿cuál sería una estrategia
a sacar a muchos jóvenes. Uno de ellos pues he sido yo también, que salí y también ahorita salí de ese estado, sí, a mejorar, y tengo muchos años construyéndome, pero yo sé lo que es vivir en esa ciudad, que a veces pues, o sea, es muy triste y me da mucho coraje pues a la misma vez. Y no alcancé a leer tu libro, estaba en PDF, y la otra vez en la FIL pues sí, también me dijeron que no alcanzaste a llegar. Sí, bueno, o sea, que no te ibas a presentar pues, pero Sí. ¿cómo plantearlo pues? O sea, ¿qué hacer? Bueno. Sí, bueno. Una segunda pregunta para que conteste Ravelo, las dos. A ver, por allá, por favor. A ver si le pueden pasar por aquí el micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, no creo que sean preguntas muy complicadas, pero ahorita que estaban hablando me surgió el interés de saber la expresión a lo mejor del autor, ¿no? La primera sería si en algún momento has estado en el mismo espacio que Alfaro o alguno de los otros gobernantes que tú manejas en tu libro, y sí me gustaría saber cómo es ese ambiente o esa proyección que tiene a lo mejor el ejemplo de Alfaro, ¿no? Teniéndolo, porque a veces son personas, a veces hasta muy de una buena proyección, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo ha sido esa proyección de ese personaje, si lo has visto de frente. Y ya se me fue la otra. Era muy buena. Bueno, si quieren. Perfecto. Me puse nerviosa. Ah, sí, perdón. En algún momento habíamos visto también en tu canal, Julio, tener pues la réplica de una escritora, una periodista, donde tú la cuestionabas por sus fuentes, ¿no? Digo, si estás hablando de este tipo de periodismo de investigación, la cuestionabas mucho y la respuesta de ella era decir, yo tengo mis fuentes, pero no revelaba. Entonces sí me gustaría saber, el autor, en este caso, cómo defiendes tú tu libro con toda esta cuestión de tanta información que hay, ¿no? Porque en esa ocasión, pues con esa periodista nos quedamos todavía pensando cuáles son las fuentes. ¿Puedo hacer una pregunta? Chico, bueno, voy a contestar la pregunta del joven de Jalisco que está aquí, que hizo la primera pregunta. ¿Cómo impedir que los jóvenes se enganchen en la violencia? Pues yo considero que esto, en principio, tiene que ver con la educación, ¿no? Si no hay educación, pues no hay desarrollo de conciencia, y si no hay desarrollo de conciencia, pues volvemos a cometer los mismos errores, ¿no? La gente que lamentablemente se engancha en tareas sucias, criminales, pues se ve perjudicada, pero a veces hay que analizar los contextos. A veces son casos de Jalisco, hay muchísimas desapariciones incluso de jóvenes, precisamente porque son reclutados por el propio crimen organizado. En otros casos buscan el dinero fácil, todo lo quieren rápido, todo lo quieren para allá, de tal manera que ya no transitan la vida conforme las circunstancias se vayan presentando, ¿no? Sino ven la oportunidad de ganar dinero fácil y lamentablemente se enganchan en actividades de halconeo, de distribución de droga. Pero creo que todo esto tiene que ver con la educación, y es fundamental la educación para poder frenar este enganche de jóvenes en actividades del crimen organizado. Por lo que respecta a la otra pregunta, yo lo primero que le puedo responder es que yo no escribo novelas, nunca he escrito novelas. Y también voy a confesar algo.
a mí no me gusta leer novelas, a mí me gusta leer biografías, me gusta conocer a los personajes, la vida de los personajes, y me gusta contar historias, pero historias documentadas. He leído algunas novelas excepcionales, ¿no?, de algunos autores importantes como Stefan Zweig, como Balzac, entre otras, los clásicos, ¿no? Pero en general no es un género que a mí en lo personal me atraiga. A mí me atrae mucho la biografía y me atrae mucho los temas que tienen que ver con el desarrollo humano, que tanta falta hace que se incorpore en las tareas educativas, ¿no? El libro El Amo de Jalisco es un libro documentado, es un libro donde no menciono, por ejemplo, una fuente me dijo, etcétera, etcétera, no. Es un libro que está puntualmente escrito con el rigor periodístico, con documentos, con fuentes, con testimonios, sobre todo testimonios, entrevistas que le dan soporte a cada uno de los capítulos y a cada una de las historias que se comentan. Yo no soy partidario del uso de la fuente anónima, aunque sí la he utilizado, pero no he abusado del uso de la fuente anónima, porque como me dijo hace muchos años don Julio Scherer García, me dice, no hay que abusar mucho de la fuente anónima, dice, porque es como si le echamos agua a la leche, ¿no? Entonces, creo que esto demerita un trabajo periodístico, porque la gente duda de que lo que se está contando en un libro que no está soportado en fuentes identificadas, fuentes con rigor, pues la gente empieza a dudar de las historias, ¿no? Y esto obviamente afecta la credibilidad de todo periodista, ¿no? Es válido el recurso de la fuente anónima, pero sin abusar de la fuente anónima, ¿no? En general lo que hay que tratar es de que estas fuentes estén bien identificadas, porque de ahí parte el soporte, el rigor y obviamente la credibilidad de todo reportero. Me preguntabas también sobre lo de Enrique Alfaro, de su proyección política. Bueno, pues, obviamente él empezó en el PRI, luego quiso hacer un partido en Jalisco y bueno, terminó cobijado por Movimiento Ciudadano, de esta manera pues se proyectó. Es un personaje que sí he visto de frente, no le gusta la crítica, odia a los periodistas, odia el cuestionamiento, porque es de los políticos que tienen la piel muy sensible, es decir, cuando les hacen preguntas incómodas, pues lo primero que hacen es reaccionar con virulencia, ¿no? Entonces yo creo que esto también se detalla en el libro, donde pues hay un retrato de su personalidad, un hombre con poder, al que no le gusta el cuestionamiento, al que no se enfrenta a la crítica, pues obviamente es un hombre que vive en la oscuridad, vive alejado de reflectores, porque cuando se encienden los reflectores, pues se incomoda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les invito especialmente para que de mañana domingo al siguiente domingo nos acompañen, porque a la 1:30 de la tarde vamos a tener el programa de Astillero Informa aquí. Va a estar Paco Cruz, va a estar Temoris Greco, va a estar Federico Bonazo, va a estar un servidor y vamos a estar aquí a la 1:30 de este domingo al otro, en el cierre de esta fiesta. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad un aplauso enorme y esperamos unos regalitos de parte de la feria.